Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Qué buena es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es más dulce que la miel. El evangelio hay que predicarse. Hay que predicar la palabra de Dios en todos los lugares. Es importante de predicarlo. Tenemos una obligación para nosotros predicar el evangelio donde quiera que vayamos. La verdad, el evangelio puro, la verdad es la palabra de Dios. Esparcirla, llevarla a todos los lugares, como nos mandó nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Por qué es importante? Porque el evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios para salvar, el poder de Dios para sanar, el poder de Dios para liberar. Amén. Por eso hay que predicarlo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Romanos en el capítulo 1. Versículo 16, y nos dice la palabra de Dios. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor. Aquí vemos al apóstol Pablo declarando que él no sentía vergüenza del evangelio. Y también nos dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Sabemos que salvación es oso, todo completo. Amén. Nada que falte. Amén. Y cuando él habla de aquí de no avergonzarse, quiere decir que muchas personas se avergüenzan del evangelio, y esto quiere decir creyentes, cuando su situación es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Entonces para ellos es más fácil creer las circunstancias que están sucediendo en su vida, ponerle más cuidado de que la palabra de Dios. Entonces no quieren reconocer que la palabra de Dios es poder, que el evangelio es poder para cambiar sus situaciones, de que nada hay que avergonzarse, de tener fe en Dios, de tener fe en nuestro Señor Jesús, de tener fe en el evangelio, de tener fe en la palabra de Dios, de tener fe y creer en el trabajo final o el trabajo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Todo está consumado, dijo Jesús en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? De que todo el propósito de Dios para con aquellos que vinieron a Cristo era consumado. Todo habría sellado. Todo lo que íbamos a necesitar de ahí para adelante era cumplido en Jesús. Amén. Entonces por eso el apóstol Pablo da esta declaración aquí. Porque sabemos de que el apóstol Pablo pasó por muchas situaciones difícil, persecuciones, encarcelamientos. Y por eso él declara, yo no me avergüenzo del evangelio, es verdad, lo voy a declarar, lo vivo y no me avergüenzo. Amén. No me avergüenzo porque el evangelio es el poder de Dios. El evangelio, la verdad de la palabra de Dios, el trabajo final de Jesús en la cruz. Amén. Tenemos que seguirlo declarando, hermano, sin avergonzarnos, sin temor, con valentía. Amén. Con fe. Y veremos el poder de Dios manifestarse en la vida de nosotros y en la vida de aquellos que escuchen el evangelio y coloquen fe. Amén. Repitamos el verso, hermano. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y sabemos que eso es verdad, hermano. El evangelio. Donde quiera que sea, donde el evangelio es predicado, donde quiera que el evangelio es predicado, el poder de Dios es demostrado. Déjame repetirle. Donde quiera que el evangelio es predicado, el poder de Dios es demostrado, sin ninguna excepción, hermano. Así como sucedió con los apóstoles, también sucede con nosotros cuando predicamos el evangelio con fe, el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, sin excepción, el poder de Dios demostrado para salvación, para sanación, para liberación, para todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces no nos avergoncemos del evangelio. Sigámoslo declarando, sigamos proclamando. Amén. Aleluya, es la verdad y es el poder de Dios. Amén. Sigamos, vamos hacia adelante como hemos sido comisionados
por nuestro Señor Jesús de ir, amén, a declarar el evangelio, amén, con poder y prodigio, porque el Señor confirma su palabra con señales y prodigio. Aleluya, gloria a Dios, donde el evangelio, el verdadero evangelio es predicado, el poder de Dios es demostrado sin ninguna excepción. Amén. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Amén. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios, hermano. Este es el evangelio de Cristo Jesús. No hay otro como dijo el hermano Pablo. Amén. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para usted y para mí que creen en Jesús, es poder de Dios, la palabra de Dios, el evangelio. Aleluya. Amén. La palabra de la cruz que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. Está sentado a la derecha de Dios Padre. Amén. Aleluya. Es poder, hermano. Es poder en Cristo. Es poder en el trabajo final de la cruz de Cristo Jesús. Y hay que seguir predicando el evangelio. Hay que seguir predicando a Cristo. Amén. Aleluya. Siga compartiendo. Pronto usted nunca tendrá la oportunidad de predicar de un púlpito. Pero usted tiene la oportunidad diariamente con personas que se encuentran, que están necesitados de salvación, otros están necesitados de sanación, hay muchas necesidades. Y cuando se predica el evangelio, el Señor suple esa necesidad, trayendo liberación, sanación. Amén. Porque el evangelio, la palabra de Dios, es el poder de Dios, el poder de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Padre Celestial. Que predicar Cristo. Hay que predicar a Cristo, porque toda sabiduría y poder se encuentra en Jesús. Amén. Aleluya. Recuerda, Señor Jesús Dios, todo poder en el cielo y la tierra se habían dado a Él. Amén. Y Él, nuestro Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, le ha dado esa autoridad, ese poder a su iglesia, hermanos, que somos nosotros, sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de su Espíritu. Amén. Y se nos ha comisionado para que llevemos su evangelio a todos los lugares donde Él nos envíe. Amén. Y señales y prodigios se mostrarán. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Amén. Aleluya. A todos los creyentes, a todos los que le pongan fe a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Predicar este evangelio de Jesús. El evangelio de la cruz. El evangelio del poder. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Predicando en todos los lugares, en temporada y fuera de temporada. Amén. Aleluya. No los podemos callar. No podemos estar en silencio. Se nos ha comisionado para llevar la verdad, para predicarla. Amén. Para que el poder de Dios sea demostrado. Amén. Aleluya. Dios sigue salvando. Dios sigue liberando. Dios sigue sanando. Amén. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, a través de hombres y mujeres que llevan ese evangelio puro de los lugares donde el Señor nos envíe. Gloria a Dios. Amén. Usted no se avergüence de lo que usted es un hijo, una hija de Dios y ha sido comisionado para llevar el evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos al libro de Hechos, el capítulo 4. Miremos el versículo 33. Aleluya. Gloria al Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Entonces, los apóstoles, declarando que Jesús había sido crucificado, pero que había resucitado en el tercer día. Amén. Aleluya. Y cuando ellos predicaban, cuando ellos declaraban esta verdad, sucedían cosas maravillosas.
sucedía salvación, sucedía sanación, amén, aleluya, liberación, amén, porque el evangelio es el poder de Dios. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles, declarando el evangelio y con gran poder, dice, aleluya, gloria al Señor, amén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Aleluya. Es en el nombre de Jesús que vamos, hermano. Hemos sido comisionados en su nombre para ir a predicar su evangelio. Con gran poder. Aleluya. El Señor confirma con señales y prodigios cuando su evangelio es predicado. El Espíritu Santo entra a trabajar cuando predicamos la verdad, cuando predicamos el evangelio de Cristo. Aleluya. Pasemos a Lucas, el capítulo 9. Amén. Lucas, capítulo 9. Empecemos en el versículo 1. Nos dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 9, versículos 1. En este caso, el Señor Jesús envía a sus 12 discípulos. Amén. Aleluya. Ellos habían visto a Jesús. Ahora les tocaba a ellos, amén, a ir a proclamar el evangelio. Nos dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1, en Lucas capítulo 9, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Escucha, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mire, ¿qué iban a predicar? El reino de Dios. Es el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y a sanar a los enfermos. Predicaba y después sanaba. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pasemos al versículo 6 aquí en San Lucas capítulo 9. Pasemos al versículo 6 y nos dice la palabra de Dios. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Oh, gloria a Dios. Anunciando el evangelio, predicando el evangelio, declarando el evangelio, hermanos, y sanando por todas partes. Ahí podemos ver una vez más que cuando el evangelio es predicado, cuando el evangelio es declarado, cuando el evangelio es anunciado, el poder de Dios es manifestado. Amén. Aleluya. El poder de Dios es manifestado. Una vez más vemos cuando el evangelio es predicado, cuando el evangelio es proclamado, cuando el evangelio es anunciado, cuando el evangelio es presentado, el poder de Dios es manifestado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pasemos al capítulo 10 de Lucas. Lucas capítulo 10. Y miremos, nuestro Señor Jesús envió a los 12 y ahora envía a los 70. Amén. Porque necesitaba más de enviar. Aleluya. Y a los 70 que envió, le dio la misma instrucción que le dio a los 12. Amén. Predicar el evangelio. Predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Esa misma instrucciones para ti, para mí, que creemos en Jesús. Para ti, para mí, que hemos nacido del Espíritu. Que somos hijos e hijas de Dios, que pertenecemos al reino. Tenemos que ir a expandir el reino de Dios, predicando el evangelio. Amén. Y Dios demostrará su poder. Aleluya. Versículo 1 en Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Y si eran pocos en ese tiempo, porque era Jesús y sus discípulos. Habemos mucho, pero se necesitan más. Porque hay muchas naciones, ciudades, muchas humanidades en este mundo. Y se necesita obreros que vayan a predicar ese evangelio de verdad, el evangelio del reino de Dios.
Amén. Para que el poder de Dios sea demostrado. Para que el poder de Dios pueda ser experimentado por otros. Para que reciban salvación. Para que reciban sanación. Para que reciban liberación. Para que pertenezcan al reino de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos al versículo 9. Estamos en Lucas capítulo 10. Pasemos al versículo 9. Dice, y sana a los enfermos en que ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, les traemos la buena noticia a ustedes. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios llegó a tu vida para que seas salvo, para que seas liberado, para que seas transformado, para que pertenezca a la familia de Dios, para que seas un hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El reino de Dios se ha acercado, o sea, el reino de Dios está aquí para ti. Aleluya. ¿Y quién es ese Rey? Jesucristo. Amén. Aleluya. Es que es el único que tiene el poder para perdonar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que seguir con este mandato que nos ha dado, con esta comisión que se nos ha dado, de ir a predicar el Evangelio. Es el poder de Dios. Y donde el Evangelio es predicado en verdad, aleluya, el poder de Dios es demostrado. Amén. Y esto lo llevamos todos los creyentes. Si usted que ha nacido de nuevo, usted puede predicar las buenas nuevas. No sea limitado para unos pocos, sino para todos los que pertenecen al reino de Dios, de ir, seas comisionado para ir a compartir. Amén. Compartir la buena nueva, el Evangelio de Dios. Ese Evangelio que es el poder de Dios. Amén. Aleluya. No se avergüence el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Amén. Sea salvación significa estar completo. Es el Evangelio, es la verdad, hermano. Tenemos que seguirla predicando sin adulteración. Amén. La palabra pura, la palabra de verdad, porque esa es la que trae salvación. Ahí esa es la palabra que el Señor confirma con su poder. Amén. Su palabra, su verdad. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces vaya en el nombre del Señor Jesús y comparta el Evangelio. Amén. Vaya y declare el Evangelio. Vaya y anuncie el Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación. Significa trae liberación, trae provisión, lo que necesite la persona cuando se recibe a Cristo Jesús, cuando esa persona escucha el Evangelio. Amén. Aleluya. Usted ya está autorizado, usted está comisionado. Amén. Se le ha dado la autoridad en el nombre de Jesús. Se le ha dado el poder para llevarlo, el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.